Durante décadas, China construyó no solo edificios, sino una ilusión, una utopía de crecimiento sin freno, de ciudades que emergían del suelo como espejismos, impulsadas por una maquinaria que parecía inagotable. Evergrande fue el estandarte de ese sueño, pero como todo imperio cimentado sobre promesas, humo y deudas, su desplome no solo es un escándalo financiero, es un espejo que el Partido Comunista Chino prefiere quebrar antes que dejar que el mundo se asome. Porque lo que estaba en juego no era solo el colapso de una empresa, era el desmoronamiento de un modelo, uno que vendió al planeta la idea de que el desarrollo podía diseñarse, acelerarse y, sobre todo, controlarse. Las cifras macroeconómicas chinas sedujeron al mundo por años. Crecimientos del PIB de 2 dígitos, millones de personas saliendo de la pobreza y un sistema centralizado que parecía tener todas las respuestas mientras las democracias tropezaban en sus crisis cíclicas. Pero debajo de esa narrativa había otra realidad, menos glamurosa, cuidadosamente contenida, ciudades fantasmas, proyectos paranoicos, sin ocupantes, deuda oculta entre capas y capas de burocracia financiera, y un estado omnipresente que creía que podía sostenerlo todo, hasta que ya no pudo. Evergrande fue el símbolo perfecto porque su éxito fue también el reflejo de ese delirio colectivo. Su modelo era tan agresivo como adictivo: vender propiedades antes de construirlas, financiarse con deuda para comprar más tierra, prometer retornos exuberantes a inversionistas minoristas y repetir la fórmula a una escala casi mitológica. Era, en esencia, un esquema Ponzi institucionalizado, legitimado por un sistema que prefería cerrar los ojos a cambio de mantener la apariencia de estabilidad. Y en China, la estabilidad no es solo un valor, es una religión de Estado. Lo irónico es que el propio régimen fomentó esta expansión sin límites. Era funcional a sus intereses. Evergrande no creció a pesar del sistema, sino gracias a él. Recibía líneas de crédito preferenciales, permisos de construcción a ritmos que en cualquier otro país serían escandalosos, y un halo de protección implícita que sugería que nada malo podía pasar. ¿Cómo dudar de una empresa que construía el sueño chino con cada ladrillo? Pero los ladrillos no eran de concreto, sino de expectativas infladas, y la expectativa más peligrosa de todas era la de la infalibilidad del sistema. Cuando Evergrande empezó a tambalear, el aparato propagandístico del gobierno hizo lo que mejor sabe hacer: ocultar, minimizar, culpar a factores externos, pero lo que no pudieron contener fue el miedo. Miedo en los mercados, miedo en las familias que compraron departamentos que nunca recibirían, miedo en los jóvenes que ven cómo el sueño de la propiedad se desvanece, y miedo dentro del mismo partido, que sabe que la narrativa de progreso eterno acaba de sufrir una grieta irreparable, porque si Evergrande cae, ¿quién sigue? ¿Cuántas más están construidas sobre los mismos cimientos de deuda, promesas y complicidad estatal? ¿Y cuántas de estas verdades incómodas están siendo silenciadas mientras escuchas esto? La historia oficial es simple: una empresa inmobiliaria que creció demasiado rápido, que sobreapalancó sus activos, que tomó malas decisiones y que finalmente colapsó bajo el peso de sus propias ambiciones. Pero esa versión es apenas la superficie. Evergrande no es una anomalía, es un síntoma. El síntoma de un sistema económico que lleva años maquillando sus cifras, inflando su PIB con cemento y grúas, y ocultando bajo la alfombra la podredumbre de una burbuja inmobiliaria que amenaza con explotar desde hace más de una década. Desde los años 90, el sector inmobiliario en China ha sido uno de los motores fundamentales de crecimiento económico. No es un simple segmento de la economía, es el corazón palpitante del milagro chino. Se estima que cerca del 30% del PIB está directa o indirectamente relacionado con bienes raíces. Las familias chinas invierten allí más del 70% de su riqueza. Los gobiernos locales financian sus presupuestos vendiendo tierras a desarrolladores
Los bancos, por supuesto, hacen girar sus balances alrededor del ladrillo. Evergrande fue la pieza más notoria de ese engranaje, pero no estaba sola, era solo la más visible de una élite empresarial adicta al crédito, legitimada por un modelo que prefería mostrar grúas que transparencia. La mecánica era brutalmente eficiente. Adquirir terrenos, financiar su compra con deuda, vender propiedades antes de siquiera poner el primer bloque y usar ese dinero no para construir, sino para pagar pasivos anteriores o comprar más tierra. El crecimiento era una ilusión de papel reciclado, pero mientras los edificios se levantaran, aunque nadie viviera en ellos, el sistema podía seguir funcionando. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ciudades enteras construidas sin demanda real, departamentos vendidos a inversionistas que jamás planeaban habitarlos, sino revenderlos, en una espiral de especulación infinita, una burbuja disfrazada de desarrollo. La pregunta obvia es, ¿cómo fue posible que algo así alcanzara semejante escala sin que nadie lo detuviera? La respuesta es incómoda, porque a todos les convenía, al gobierno central le convenía mostrar cifras positivas, a los gobiernos locales recibir ingresos por venta de tierras, a los bancos cobrar intereses, a los desarrolladores inflar balances y a los ciudadanos tener un activo tangible en medio de un sistema financiero cerrado y altamente controlado. Y ahí está la gran paradoja china. En un país autoritario donde todo parece estar bajo vigilancia, las burbujas no solo existen, a veces son promovidas por el propio sistema, no por ignorancia, sino por diseño. El Partido Comunista Chino no ignoraba el riesgo sistémico que se gestaba. Lo sabía, lo monitoreaba, pero también lo utilizaba. En un sistema donde la legitimidad del poder no proviene del voto, sino del crecimiento económico sostenido, cualquier desaceleración no es solo un problema económico, es una amenaza política. Cada punto porcentual del PIB es un salvavidas para un régimen que necesita justificar su autoridad con resultados visibles, y no hay resultado más visible que el concreto. Nuevas autopistas, centros comerciales relucientes, complejos residenciales decorando el horizonte. China aprendió que construir era gobernar. Este modelo se volvió adictivo, no solo en términos financieros, sino ideológicos. Se institucionalizó la apariencia del progreso. Un país donde el éxito se mide por la cantidad de metros cuadrados construidos al año, por el número de grúas en el skyline de Shenzhen, o por la velocidad con la que se erige un rascacielos. Y en ese frenesí se borraron los límites. Lo importante no era que los edificios se habitaran, sino que existieran, que alimentaran la ilusión colectiva de que todo marchaba bien. Los gobiernos locales fueron cómplices necesarios. El modelo fiscal chino los deja en una posición frágil. Gran parte de sus ingresos no provienen de impuestos tradicionales, sino de la venta de terrenos estatales, y para vender esos terrenos se necesitan desarrolladores dispuestos a comprarlos a precios inflados, un círculo vicioso que convierte a los municipios en promotores inmobiliarios encubiertos. Por eso, cuando una empresa como Evergrande hacía una oferta por hectáreas de tierra sin evaluar la demanda real, las autoridades no solo lo permitían, lo celebraban, porque ese contrato era ingreso fiscal inmediato, aunque el proyecto estuviera condenado desde el inicio. Los bancos, por su parte, eran los prestamistas de una fiesta a la que no podían renunciar. El Estado les garantizaba respaldo y ellos sabían que financiar a gigantes como Evergrande era apostar al caballo del régimen. Las líneas de crédito fluían con generosidad y cuando las deudas crecían más de lo prudente, se refinanciaban, se extendían, se escondían entre subsidiarias, se camuflaban. Porque lo importante no era la salud financiera real, sino la narrativa de crecimiento. Incluso los ciudadanos fueron seducidos por esta lógica. En una sociedad con pocas alternativas de inversión, comprar una propiedad o dos o tres se volvió sinónimo de seguridad, de ascenso social,
de estabilidad futura, y cuando se agotaban los compradores reales, se alimentaba el mercado con expectativas. Compra ahora o nunca más podrás. Y así se gestó uno de los mayores casos de especulación inmobiliaria del siglo XXI. Pero lo más perturbador es esto: no fue una burbuja accidental, fue una arquitectura de poder, una economía inflada por diseño, sostenida por intereses cruzados que entendían perfectamente que mientras más alto se construyera la torre de naipes, más difícil sería admitir que nunca hubo cimientos. La caída de Evergrande no fue un estallido repentino, sino un colapso agónico, una muerte lenta que comenzó con rumores de impago, luego con protestas de inversionistas minoristas, empleados sin salario y compradores de viviendas sin terminar. Y aunque los medios estatales intentaron minimizarlo, el pánico era imposible de contener, porque cuando una empresa con más de 300.000 millones de dólares en pasivos empieza a tambalear, todo el ecosistema tiembla. Evergrande no solo debía a bancos, debía a proveedores de materiales, a contratistas, a trabajadores, a ciudadanos comunes que habían depositado sus ahorros de toda la vida en la promesa de un apartamento aún inexistente. Era una telaraña de deudas que involucraba a todos los actores del milagro chino. Su derrumbe fue el equivalente económico de un terremoto silencioso. Nadie lo vio venir en la superficie, pero por dentro ya estaba todo resquebrajado. Y el gobierno chino sabía que si el contagio se extendía, no se trataba solo de salvar una empresa, sino de contener una narrativa, la narrativa de que el modelo de crecimiento basado en deuda y construcción infinita había llegado a su punto de saturación. Admitir eso sería aceptar que el milagro tenía fecha de caducidad. Por eso, la estrategia fue quirúrgica: no rescatar, pero tampoco dejar caer del todo. Fragmentar a Evergrande, administrar su descomposición, ocultar su desmembramiento detrás de tecnicismos regulatorios y comunicados tibios. Silenciar a sus directivos, arrestar a algunos, utilizarlos como chivos expiatorios y sobre todo garantizar que la historia que se contara hacia afuera sea la menos peligrosa. Un mal manejo empresarial, un error individual, una excepción, no una consecuencia lógica del modelo. Otras inmobiliarias comenzaron a mostrar grietas: Country Garden, Kaisa, Sunac, nombres que quizás no suenen tanto fuera de Asia, pero que en China eran gigantes de proporciones colosales. Lo que sucedía con Evergrande no era un caso aislado, era el inicio del efecto dominó. Empresas con estructuras financieras igual de frágiles, igual de expuestas a la deuda, empezaron a tambalearse. La confianza, ese activo invisible pero vital, comenzó a evaporarse, y cuando la confianza desaparece en un sector construido sobre anticipos, promesas y preventas, todo colapsa. Lo más grave no fue la caída en sí, sino la reacción. El gobierno chino, en lugar de enfrentar el problema de frente, hizo lo que mejor sabe hacer: controlar el relato. Censuró noticias, manipuló cifras, prohibió menciones en redes sociales y lanzó campañas patrióticas para desviar la atención. En una democracia, la caída de una empresa como Evergrande sería un escándalo nacional, objeto de investigaciones parlamentarias y debates mediáticos en China. Fue un susurro cuidadosamente silenciado. Y sin embargo, el silencio no pudo ocultar el ruido del derrumbe. Decenas de miles de ciudadanos comunes, aquellos que habían invertido sus ahorros en apartamentos que jamás se terminaron, comenzaron a protestar, exigieron sus propiedades, su dinero, su dignidad. Bancos colapsaban en regiones rurales por el retiro masivo de depósitos. Se multiplicaban los informes de represión a manifestantes, de arrestos silenciosos, de periodistas desaparecidos. El sueño chino se había convertido en una pesadilla de concreto a medio construir. En medio del caos, el gobierno se vio obligado a intervenir, pero no para rescatar a los ciudadanos, sino para intentar sostener el sistema. Inyectó liquidez a bancos clave, prometió líneas de crédito limitadas, exigió a las empresas que entregaran al menos una parte de las viviendas prometidas. No hubo una solución estructural, solo parches,
promesas, control de daños, porque admitir el colapso total de Evergrande y de todo lo que representa sería admitir que el modelo chino tiene fallas profundas, y eso es algo que China simplemente no puede permitirse. Lo interesante es que mientras todo esto ocurre, el relato oficial sigue intacto. China proyecta al mundo una imagen de estabilidad, de orden, de crecimiento planificado, pero bajo la superficie, el sistema financiero está tenso, agrietado, fatigado por años de crecimiento artificial. Evergrande es apenas la manifestación visible de un problema mucho mayor, un país que ha confundido desarrollo con expansión sin límites y que ha utilizado la construcción como un sedante económico, sin considerar los efectos secundarios. Aunque el régimen chino intentó encapsular la crisis dentro de sus fronteras, la onda expansiva fue imposible de contener. Evergrande no era una simple constructora, era un nodo interconectado con miles de proveedores, contratistas, bancos y fondos internacionales. Era parte del portafolio de muchos inversores extranjeros que veían en China una oportunidad de rentabilidad sin riesgo, cegados por la narrativa oficial del milagro económico. Cuando Evergrande dejó de pagar sus bonos en dólares, los mercados internacionales se encogieron. Fondos de pensiones europeos, aseguradoras estadounidenses, bancos de inversión asiáticos, todos estaban expuestos. Directa o indirectamente se activaron alarmas. No porque Evergrande por sí sola representara una amenaza sistémica al estilo Lehman Brothers, sino porque expuso una pregunta mucho más inquietante: ¿cuánto del milagro chino está inflado? ¿Cuántos otros Evergrande están esperando en la sombra? El nerviosismo se trasladó a las bolsas. Las acciones de empresas con exposición al mercado chino sufrieron caídas abruptas. Los commodities vinculados a la construcción, como el hierro y el cobre, comenzaron a caer. Incluso la estabilidad del yuan se puso en entredicho. Y quizás lo más relevante, se desató una ola de escepticismo silencioso, pero creciente, entre las grandes potencias financieras. Por primera vez en décadas, los analistas comenzaron a preguntarse si la economía china era tan robusta como parecía, o si era simplemente una fachada mantenida a fuerza de deuda, censura y propaganda. La respuesta internacional fue, en esencia, un acto de contención. Nadie quería una crisis abierta con el dragón asiático. Washington, Bruselas y Londres observaron con cautela, evitando declaraciones agresivas, no por respeto a China, sino por temor al contagio. Porque una China inestable es un escenario demasiado impredecible para un mundo ya fracturado por tensiones geopolíticas, guerras comerciales y conflictos energéticos. Las agencias calificadoras actuaron, pero con una lentitud que revelaba más miedo que análisis. Rebajaron la calificación de Evergrande, sí, pero evitaron cuestionar abiertamente el sistema que lo permitió. El Fondo Monetario Internacional emitió comunicados diplomáticos sin llamar a las cosas por su nombre, y mientras tanto, las élites económicas globales, las mismas que invirtieron miles de millones en China, se replegaron, reajustaron sus portafolios y guardaron silencio. Paradójicamente, quienes más hablaron fueron los mercados emergentes. En Latinoamérica, en África, en el sudeste asiático, surgieron voces preocupadas porque muchos de esos países habían seguido el modelo chino: crecimiento rápido, basado en infraestructura, financiado con deuda, y Evergrande se convirtió en el símbolo de advertencia que nadie quería ver, pero que ya era imposible de ignorar. El coloso había caído y su sombra era alargada. La historia de Evergrande no es solo la historia de una empresa que cayó por ambición desmedida. Es la historia de un sistema que eligió crecer a cualquier costo, que confundió cemento con progreso y deuda con desarrollo. Un sistema que, en su afán por controlar absolutamente todo, terminó perdiendo el control de lo más importante: la confianza.
China intentó levantar un imperio económico a base de concreto, velocidad y narrativa, pero la economía no es propaganda, no se sostiene con discursos ni con censura, se sostiene con fundamentos, y cuando estos fallan, el castillo de naipes se desploma, silenciosamente, si es en China, violentamente, si es en el resto del mundo. Lo más inquietante de este caso es lo que revela, porque si una empresa como Evergrande, vigilada, auditada, controlada, pudo inflarse hasta niveles insostenibles, que más está podrido tras el telón, que otras verdades está ocultando el modelo que hoy compite por el liderazgo global junto a Estados Unidos. La historia que China quiere ocultar no es solo la de una empresa quebrada, es la de un sistema que, en su búsqueda de perfección autoritaria, se niega a enfrentar sus errores, pero el mercado no olvida, y el tiempo, tarde o temprano, lo revela todo. Quizás, más que un colapso, lo que presenciamos fue una advertencia, una grieta en la fachada, un recordatorio de que incluso los gigantes caen, especialmente cuando fingen que nada puede derribarlos. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera pregunta no es qué tan grande fue Evergrande, sino cuántos Evergrandes más están esperando su turno. Si este episodio te hizo cuestionarte, si te mostró una cara del mundo que pocos se atreven a contar, entonces suscríbete y dale like, porque aquí no venimos a repetir lo que ya sabes, venimos a incomodar con la verdad. Comparte este video con ese amigo que aún cree que China tiene todo bajo control. Y si quieres seguir entendiendo el mundo como lo hacen los inversionistas modernos, ya sabes dónde encontrarnos. Esto fue El Inversionista Moderno. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces, piensa, cuestiona y no creas todo lo que brilla, porque a veces ese brillo es solo concreto agrietado. Hasta la próxima.